Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches. Gracias que te sumas a la transmisión de este martes en la noche para hablar de derecho. Van a ver qué tema tan oportuno e importante tenemos esta noche para todos ustedes. En un momento más develaremos quién es la extraordinaria persona invitada para esta noche. Me acompaña en la conducción la maestra Alejandra Macías Estrella. Mi querida amiga Ale, ¿nos podrías decir quién es el extraordinario invitado de esta noche? Sí, con todo gusto, amigo. Esta noche nos acompaña César Sebastián Rivera Ortega. Él es estudiante sobresaliente en la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y está cursando actualmente el cuarto semestre. Ha realizado diversos cursos impartidos por instituciones académicas, de las cuales se destaca el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad Anáhuac del Norte, la Escuela Libre de Derecho y la Escuela Judicial Electoral. Él también ha tomado cursos en la Universidad Autónoma de Barcelona, el curso Unión Europea, Instituciones y Políticas, además de la regulación jurídica de los mercados financieros impartidos por la Universidad de Yale. Ha participado en más de una ocasión en el concurso juvenil de deliberación pública organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México y en conversatorios juveniles sobre la actuación política de las instituciones electorales organizados por el Instituto Nacional Electoral. Agregado al anterior, se ha desempeñado como miembro de distintas organizaciones juveniles promotoras de la educación, la filantropía y la inclusión, logrando la realización de proyectos de rehabilitación de espacios educativos en comunidades marginadas de Oaxaca y Morelos. Como puedes ver, amigo, nuestro invitado es muy joven, pero con una gran trayectoria cultural, política y jurídica. Por eso es que es un gusto que nos acompañes esta noche, querido César, en este programa donde vamos a tratar este tema sumamente interesante, porque nosotros sabemos, por supuesto, que la democracia en nuestro país ha evolucionado pues con diversos matices, diversas formas, de acuerdo al contexto político en el momento social imperante. Es por eso que tenemos como ejemplos algunos procesos electorales que se han dado actualmente en todo, en Sudamérica. Y justo en estos procesos electorales se ha escuchado mucho el tema de la segunda vuelta electoral. Me gustaría que nos platicaras un poquito en relación a esto. ¿Qué es la segunda vuelta electoral? Muchísimas gracias, profesora Alejandra y profesor Vicente. Gracias por la invitación a este espacio. Sin duda es un gran honor poder participar con ustedes en este programa. Y bueno, entrando un poco al tema. La segunda vuelta electoral surge en Francia después del fracaso de la Cuarta República. Prácticamente es un mecanismo del cual a partir de que se presenta una primera jornada electoral y ninguno de los candidatos ha obtenido la mayoría, que es el 50% más uno de los votos, se solicita se presente una segunda jornada electoral en la cual los dos candidatos punteros que hayan ganado en la primera jornada puedan únicamente participar en esta segunda jornada. Esto surge, como ya mencionaba, en Francia y tiene dos características principales. La segunda vuelta se constituye a raíz de la elección al Ejecutivo, pero también en la elección hacia el Congreso. En Francia, Asamblea Legislativa. Prácticamente en Francia se da en cierto día la elección presidencial, unos meses después se da la elección del Congreso y en el caso de que en la primera jornada electoral no se haya constituido mayoría para alguno de los candidatos, que es el 50% más uno, en la segunda vuelta se tendrá después de la jornada electoral, pero del Congreso. Y esto es algo muy importante.
porque hay que hacer la distinción principal con el sistema latinoamericano, en donde, por ejemplo, países como Perú, como Argentina, como Bolivia y como Ecuador, sí tienen segunda vuelta electoral, pero únicamente para lo que es la elección del Ejecutivo, para la elección del presidente. Y esto va a formar un aspecto muy importante que muchos doctrinarios del derecho, muchos politólogos, muchos sociólogos, pues han considerado para matizar entre una segunda vuelta electoral que se conduzca de forma adecuada, como lo puede ser en Francia, o una segunda vuelta electoral con puntos débiles que, pues, no ha tenido el resultado esperado como lo puede ser en Latinoamérica, ¿no? Entonces, prácticamente esto es la segunda vuelta electoral. César, muchas gracias por estar con nosotros esta noche con este extraordinario tema. Fíjate que me gusta pasar lista cuando llego a mi salón con mis alumnos y ahora me gustaría pasar lista. Bélgica, Holanda, Austria, Argentina, Portugal, Afganistán y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Utilizan esta fórmula. Yo, la verdad, no la entiendo, por eso te quisiera preguntar cuál es el verdadero propósito de la segunda vuelta en este tema electoral. Claro que sí, profesor, muchísimas gracias por la pregunta. Y es algo muy atinado, porque la mayoría de los defensores de la segunda vuelta electoral señalan dos aspectos importantes, que es la legitimidad y la gobernabilidad dada a partir de la segunda vuelta electoral. En primer punto, la legitimidad se espera se dé a raíz del 50% más uno de los votos obtenidos en la elección a la presidencia o al ejecutivo. Se consideraría la mayoría de los votos, pero realmente haciendo un análisis profundo, esta legitimidad, pues puede ser una legitimidad fabricada, una legitimidad poco orgánica, una legitimidad no verdaderamente consolidada, dado que en la segunda vuelta, como se presentan únicamente dos candidatos, al último uno tiene que ganar, ¿no? Y normalmente aquí aplica lo que se llama voto útil, lo que en nuestro país se conoce como voto útil, que es prácticamente el hecho de que no me gustaría que llegara cierto personaje, entonces voto por este otro, ¿no? Y aquí viene el caso de Argentina, en donde en la primera vuelta gana Sergio Massas, que era el candidato oficialista. En segundo lugar queda Javier Milei y en tercer lugar queda Patricia Burrich. En la segunda vuelta electoral, la mayoría de los votantes que apoyaban a Patricia Burrich se van con Javier Milei, pero no se van con Milei por un aspecto de afinidad a sus políticas, sino se van más con Javier Milei por no querer que llegue Sergio Massas, por no querer que continúe este régimen de izquierda que imperaba en el gobierno argentino. Entonces, prácticamente la legitimidad pues no está tan asegurada a raíz de una segunda vuelta, es una legitimidad más prefabricada. Y por otro lado, tenemos el aspecto de la gobernabilidad. Se dice que al generarse una mayor legitimidad para el Ejecutivo, esto le dará mayor maniobra política y mayor opciones para poder dirigir sus propuestas o para dirigir su plan de trabajo, lo cual pues aplica en la gobernabilidad, pero esto no necesariamente se ve reflejado en ese sentido, porque en los países latinoamericanos, como es el caso de Perú, como es el caso de Bolivia, la gobernabilidad está dada a raíz de que el Congreso esté conformado por fuerzas políticas que apoyen a la agenda del presidente. Pero cuando no se da, en este caso, un Congreso que esté conformado por fuerzas políticas que apoyen al Ejecutivo y es un Congreso dividido, pues encontramos gran inestabilidad, como lo que en su momento ha pasado en Perú, en donde hemos tenido en los últimos 5 o 6 años muchísimos presidentes, dado la división, la gran y muy amplia división que hay en el Congreso peruano. Entonces, prácticamente estos son los dos aspectos que yo quisiera resaltar respecto del verdadero propósito, la legitimidad y
subsecuentemente la gobernabilidad. Ahora, César, que mencionas al Congreso de la Unión, eh, me viene a la mente que también tiene alguna relevancia importante esta segunda vuelta electoral legislativa. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de esto? Claro, claro, claro que sí, profesora. Pues miren, en concreto, la gran distinción que ha habido entre un modelo funcional de segunda vuelta electoral, como lo es el francés, y un modelo no tan funcional, como lo es el latinoamericano, es la segunda vuelta electoral legislativa. La segunda vuelta electoral legislativa en Francia se da a raíz de que en Francia existe una gran cantidad de partidos políticos que compiten muy ampliamente, o sea, podemos encontrar muchos partidos, 10, 15 partidos que se pueden presentar a competir por un escaño en la Asamblea Legislativa francesa, lo cual pues crea estas dinámicas en las que se tiene que acotar mucho más la participación por medio de esta segunda vuelta electoral legislativa. En Francia, por ejemplo, la segunda vuelta electoral legislativa se da a raíz de tres candidatos que hayan obtenido el 12.5% de la votación o mayor a esta, lo cual genera una mayoría relativa hablando de la elección en el Congreso. En la segunda vuelta electoral se presenta unos meses después de la primera jornada electoral en el Congreso y prácticamente lo que ha ayudado en Francia es que de alguna manera la ciudadanía pueda observar cómo ha quedado conformado el gobierno francés, cuáles son las fuerzas políticas que apoyaron al presidente para que llegara a conformar un gobierno en Francia y con ello poder decidir si decide también acompañar a esas fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa o si decide mejor conformar esta asamblea con otras fuerzas políticas para que de alguna manera se dé un freno a los embates del poder, ¿no? En este sentido, a diferencia del sistema latinoamericano, pues en Latinoamérica no hay segunda vuelta legislativa, lo cual, como mencionaba anteriormente, pues crea una gran inestabilidad. Y aquí yo quisiera, pues, abonar en el aspecto de, en Francia sirve la segunda vuelta electoral porque de alguna manera hace que la conformación del Congreso sea muy afín al presidente, lo cual genera aspectos de gobernabilidad. Pero en el sistema, en los países latinoamericanos y en concreto en el sistema mexicano, nos conviene que el presidente también tenga control del Congreso. Entonces, ahí son aspectos en donde muchos estudiosos de este lado del hemisferio, pues como que la dudan. Qué bien que lo dijiste porque para mí son dos palabras muy importantes en el ejercicio del gobierno, que es la legitimidad y la gobernabilidad. Y tú que eres experto en el tema, me gustaría preguntarte si estas dos pueden convivir o si realmente pueden ayudar efectivamente a la construcción de un mejor país. ¿Qué opinas, César? Pues la legitimidad muchas veces se ha puesto a raíz de el apoyo que puede tener, el apoyo de las masas que puede tener un gobernante o no. Pero yo considero que en concreto la legitimidad de un gobernante, háblese un presidente, un gobernador, un alcalde, cualquier persona que se encuentre ocupando el ejecutivo, yo creo que no está dada a raíz del apoyo de las masas en las urnas. Está más dado posterior a ello en el apoyo de las masas, en el apoyo popular, dado a raíz de la conducción de gobierno correcta que haya tenido este personaje. Y por ejemplo, nosotros recordamos a Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿no? En el 94. Gana las elecciones, nadie duda que las haya ganado, lo cual le genera una legitimidad, dado que tuvo una ventaja frente a sus otros competidores, frente a Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas, pero prácticamente esa legitimidad le duró poco tiempo, ¿no? Porque después, con el error de diciembre, pues cualquier credibilidad y cualquier legitimidad y apoyo social hacia su gobierno, pues se vio desmenuzada. Entonces, la legitimidad
yo considero que está dada a razón de la conducción correcta que pueda tener el gobierno de un personaje político. Y por otro punto, respecto de la gobernabilidad, bueno, es un aspecto sumamente relevante, ¿no? Porque si no se crean las condiciones necesarias para que los actores políticos, los actores de gobierno puedan llevar a cabo sus planes de trabajo, pues de nada nos va a servir que ocupen una posición de poder, ¿no? Entonces, son aspectos que sin duda están íntimamente entrelazados y que son fundamentales para que desde una posición de poder en el Estado, las personas puedan tener una conducción de su agenda y sobre todo puedan dar verdaderos resultados que puedan ser observados por la ciudadanía, que puedan ser criticados, pero también, hay que decirlo, cuando hay que aplaudirlos, pues aplaudan. Mm, eh, Qué interesante lo que nos comentas, César. Y me viene a la mente en este momento que han sido muchos los intentos legislativos por implementar en nuestro país la segunda vuelta. ¿Tú crees que de acuerdo a nuestro contexto político, social, actual, será factible implementar en México esta segunda vuelta electoral? Creo que en la actualidad, en nuestro país, dado el sistema electoral que tenemos y el sistema político, podríamos pensar una segunda vuelta de manera integral, de manera en la que tuviéramos que modificar muchísimos aspectos de nuestro sistema jurídico y de nuestro sistema político, porque prácticamente para que una segunda vuelta electoral sea efectiva, tiene que ser acompañada de este modelo legislativo también de segunda vuelta. Y aquí es donde quiero hacer grandes distinciones entre el modelo mexicano, el modelo político mexicano y el modelo político francés. En tanto, el modelo político francés está creado para que existan 30 partidos, existan 20 partidos, exista la cantidad de partidos que sean, compitan, no importa. Y bueno, nuestro sistema político mexicano y nuestro sistema electoral, pues es muy celoso de autorizar la existencia y la creación de partidos políticos. Claro, a lo largo de la historia de nuestro país, pues hemos vivido la creación de muchísimos, pero pues son muy finas las leyes que permiten la creación de un partido político. Y esto es algo importante, porque en Francia, al existir muchísimos partidos políticos, se da una pluralidad de participación en las elecciones. Pero al último, el modelo francés está creado para que si existen 30 partidos políticos, sean 3, 4, 5 los que lleguen a conformar un escaño en la Asamblea Legislativa. En cambio, en nuestro país, pues prácticamente eso sería impensable en la actualidad, porque nuestro sistema electoral y nuestro sistema político está creado para que distintos actores puedan participar y también a la hora de la conformación del Congreso, pues sean los que puedan tener, aunque sea unos pocos escaños, una poca representación. Nuestro sistema de representación proporcional lo que hace no es generar condiciones de gobernabilidad tanto, sino es más generar condiciones de pluralidad. Porque como lo hemos visto a lo largo de la historia, previo a las reformas electorales que ha habido, como la reforma electoral de la década de los 70 de Reyes Heroles, la reforma electoral de los 90, la reforma electoral de el 2007 y 2008, posterior a las impugnaciones de la elección del 2006, la reforma electoral del 2014 con la que se crea el INE, lo que se busca con estas reformas es dar mayor amplitud a distintas percepciones, distintas ideologías para su participación, lo cual en Francia pues no ocurre tanto, porque al último, como menciono, son muchos los que participan, pero poquísimos los que llegan, ¿no? Y aquí es algo muy importante, porque creo y considero que para crear mejor una gobernabilidad que podría estar faltando de alguna manera en el Congreso, porque como reitero, el Congreso no busca la gobernabilidad, sino la pluralidad, yo creo que deberíamos de ver otras figuras, otros modelos, como lo puede ser el gobierno de coalición, que es algo que ya tenemos en la Constitución
y que deberíamos de voltear a ver. Merci, Monsieur César, por la balotage explicación. Muchas gracias, César. Vamos a hacer una pausa. No se vayan, es muy breve. En un momento regresamos. De regreso. Gracias si te sumas a la transmisión en este momento. Estamos hablando con un extraordinario invitado el día de hoy, César Sebastián Rivera Ortega, quien propone al foro el tema Segunda Vuelta Electoral y Gobierno de Coalición. Fíjate, César, que pues la verdad es que nos dejaste picados porque explicaste muy bien lo que se refiere a esto de la segunda vuelta electoral, pero también me gustaría saber, y yo no le entiendo, por eso me gustaría que me lo explicaras también, ¿a qué te refieres con coalición? ¿Qué es un gobierno de coalición? Por favor. Claro que sí, profesor, muchísimas gracias. Justamente el gobierno de coalición es una figura política y jurídica creada a partir de la cual se espera que distintas fuerzas políticas en una pluralidad de actores sociales puedan generar un gobierno. Un gobierno en donde el poder no solamente esté representado en un presidente, porque bueno, hemos tenido experiencias pues históricas en donde la concentración del poder en una sola persona, pues no nos lleva a ningún lado, ¿no? Entonces, en este sentido, el gobierno de coalición es una opción para que de alguna manera el reparto del poder en el gabinete presidencial esté más controlado. En la actualidad, pues hemos podido ver que simplemente en este sexenio, ¿cuántos secretarios de educación pública hemos tenido? ¿Cuántos secretarios de distintas dependencias hemos tenido? Lo cual de alguna manera genera que el presidente o la presidenta o el gobernante se enojó con su secretario porque el secretario tenía cierta idea y el presidente estaba enfocado más en un aspecto político que en un aspecto técnico, adiós, ¿no? Lo corre. Entonces, de alguna manera, el gobierno de coalición lo que crea es que al momento de distintas fuerzas políticas integrar gobierno, sea un poco más restrictivo la remoción de los secretarios y en general de la conformación del gabinete. Y yo creo que de alguna manera esto nos podría ayudar a generar condiciones de gobernabilidad, justo lo tratado en la segunda vuelta electoral o lo esperado en la segunda vuelta electoral, derivado de que a la hora de tener mayor reparto del poder puede generar un mayor consenso, una mayor apoyo de distintas fuerzas políticas. Había una frase que le decía Luis Donaldo Colosio a Fernando Gutiérrez Barrios, que le decía, el poder desgasta, pero el no poder desgasta más. Entonces, yo creo que pues a raíz de esta conformación de un gobierno de coalición, pues puede hacer que los actores políticos de distintas ideologías, pues generen un programa y sobre eso se encaminen los esfuerzos del gobierno. Qué fácil explica, César, este tema que es complicado y que también yo no lo entendía muy bien. Tenemos en la actualidad varios estados, varios municipios que son gobernadas por gobiernos de coalición. Me gustaría que nos comentaras si existe alguna normatividad jurídica al respecto. Claro que sí, profesora. En la actualidad, la Constitución ya prevé en algunos artículos, como el 73, 74 y 76, el gobierno de coalición. Esto es a raíz de una reforma electoral que se da en el 2014, en donde se integra la perspectiva de gobierno de coalición en nuestra Constitución política. Pero hace falta una ley secundaria, una ley reglamentaria. Prácticamente han pasado 10 años desde que lo tenemos en la Constitución, pero no tenemos ley reglamentaria, no sabemos cómo hacerlo. O sea, la Constitución es un precepto normativo que nos dice, puedes hacer esto. Pero agregarle a la Constitución el cómo, pues sería extenderle hojas y hojas y hojas. Y creo que muchísimos constitucionalistas y muchísimos expertos en derecho como aquí ustedes,
pues apuntarán que agregar este tipo de cosas a la Constitución, el cómo, pues no estaría tan bien, sino más bien crear una ley secundaria que nos reglamente específicamente lo que es alrededor del gobierno de coalición. Ya ha habido algunos intentos a lo largo del tiempo de crear estas leyes secundarias. En la última legislatura se han presentado distintas iniciativas, pero lamentablemente, pues todas han sido desechadas, ¿no? Incluso muchísimos estudiosos, como el doctor Diego Valadez y el doctor Daniel Barcelo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, han creado un proyecto, un modelo de ley. Lo publicaron entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas en coautoría con la Cámara de Diputados, en donde justamente marcan cómo podrían ser estos lineamientos, pero al día de hoy, pues no hay una ley secundaria que nos pueda ayudar a llevar a la realidad un gobierno de coalición federal. Ahorita que te escucho, César, recuerdo algunas conversaciones de muchos amigos que hablan de manera indistinta, no sé si estén bien, yo no lo sé, utilizando la palabra coalición y hablan de coalición política, he escuchado, también he escuchado coalición electoral, coalición creo que he escuchado también parlamentaria y me parece que también como coalición de gobierno, no sé si haya más, pero me gustaría preguntarte, ¿es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? Prácticamente en nuestro sistema electoral, pues hemos tenido coaliciones desde hace mucho tiempo, ¿no? Las coaliciones electorales. Y simplemente lo podemos ver reflejado hoy, pues en las elecciones que están en desarrollo. Hemos tenido, pues, partidos que por medio de estas figuras del derecho electoral han podido unirse, partidos que, digamos, históricamente no habían congeniado, como por un lado puede ser el Partido Verde con Morena y el PT, o por el otro lado el PRI, el PAN y el PRD, ¿no? Partidos de ideología totalmente distinta, pero que a raíz de esta figura que nos permiten las leyes electorales, como lo pueden ser las coaliciones electorales o las candidaturas comunes, han conformado estas alianzas para impulsar a un candidato. Prácticamente la coalición electoral de esto se trata, de impulsar un candidato. Es cuando fuerzas políticas se conjugan alrededor de un personaje para llevarlo a, pues, a contender y en un futuro, pues, a un triunfo esperado, ¿no? Esta coalición electoral se da únicamente durante el proceso. Termina el día de la elección. Una vez cerradas las casillas, una vez terminada la coalición electoral. Y esto es muy importante porque a lo largo de nuestra vida política se ha creído que por tener coaliciones electorales también se espera tener coaliciones de gobierno. Pongo el ejemplo del año del 2000 con la elección de Vicente Fox. Recordemos que Fox pues, fue impulsado por el PAN, pero también por el Partido Verde. ¿Qué pasó cuando Fox llegó a la presidencia? Pues prácticamente les dijo a los del Partido Verde, pues muchas gracias por su apoyo, pero hasta aquí, ¿no? Los del Partido Verde pues esperaban que aunque sea la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se le fuera pues puesto un titular afín al Partido Verde Ecologista de México, pero pues Fox dijo, ¿saben qué? Pues esto fue electoral y nada más, y después de la elección, muchas gracias, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que constituye una coalición electoral. En cambio, la coalición parlamentaria ya es cuando hay gobierno, ya es después de las elecciones, cuando los actores políticos han tomado posesión, en este caso, en el legislativo. Hemos tenido, por ejemplo, en el último sexenio, en el Senado de la República, una coalición parlamentaria conocida como el Bloque de Contención, que está integrada por el PAN, por el PRI, por Movimiento Ciudadano y por el Grupo Plural, ¿no? Que es este grupo de distintos personajes de distintos partidos que decidieron salirse. También, por otro lado, hemos tenido la coalición parlamentaria conformada por Morena, el PT, el Verde y, bueno, todavía en el Senado, el Partido de Encuentro Social. Prácticamente lo que hace es conducir una agenda parlamentaria en el desahogo del debate, en el desahogo de la discusión con propuestas en común. Si bien cada uno de los partidos tiene su propia
ideología y su propia agenda legislativa se conjugan en ciertos temas para poderlos llevar a cabo. Este, por ejemplo, es una de las razones de la formación del bloque de contención, que es una coalición parlamentaria que prácticamente fue creada para contener o frenar las iniciativas presentadas por el presidente de la República y pues por Morena y sus aliados, ¿no? Yo creo que en la actualidad tenemos estas dos coaliciones que son muy importantes, pero reitero en el aspecto de voltear a ver la coalición de gobierno, en los gobiernos de coalición. Mm. Escucharlo de tu voz, César, así como lo explicas de una forma tan sencilla, pues parece fácil. Pero una vez que entendemos lo que significa, cómo están conformados estas coaliciones de diferentes tipos, políticas, legislativas y por supuesto los gobiernos de coalición, me gustaría saber, tú como joven, ¿qué opinas? ¿Cuáles serían los retos de estas coaliciones de gobierno? Principalmente que los actores políticos, que nuestros legisladores estén verdaderamente comprometidos a generar mecanismos como lo puede ser una ley reglamentaria. Yo creo que eso es lo primero que debería de ocurrir, generar una ley reglamentaria. Y sobre todo que nuestros actores políticos estén decididos a crear gobiernos de coalición. Y yo creo que aquí es parte importante la madurez política que puede tener una sociedad, pero sobre todo la madurez que deben de tener los actores políticos, aquellas personas que hoy están compitiendo por un cargo de elección popular. Estamos prácticamente en la elección más grande de la historia de nuestro país. No podemos esperar un bajo nivel de los candidatos que se presenten y mucho menos un bajo nivel de aquellas personas que puedan obtener un cargo. Pero bueno, un poquito acotando más hacia cuáles son estos retos del gobierno de coalición, pues son tan amplios como cómo se genera el plan de gobierno. Porque el gobierno de coalición no está centrado a raíz de una figura, está centrado a raíz de un programa en común. ¿Y cómo se va a crear ese programa en común? ¿Cómo se va a crear este convenio? ¿Cómo se puede disolver? Porque esto es algo también muy importante. El gobierno de coalición también se puede disolver. Esto no quiere decir que, digamos, se pierdan poderes o exista caos político, pero de alguna manera a la hora de disolver un gobierno de coalición se disuelve el gabinete presidencial, lo cual debe de crearse mecanismos para generar esta gobernabilidad en momentos en los que se pueda pues deshacer el gobierno de coalición. ¿Qué es lo que va a implicar el convenio? ¿Cuáles son las apuntaciones que tenemos que considerar para crear este convenio? ¿Cómo sancionar el incumplimiento del gobierno de coalición? Si uno de los actores políticos que conformen el gobierno de coalición no está apego al convenio y al plan de trabajo creado, se le puede sancionar. ¿Cómo se le va a sancionar? ¿Cuáles van a ser los mecanismos para que se puedan aprobar los nombramientos para la conformación de los gabinetes? ¿Cuánto tiempo va a tener el Congreso para aprobarlos? El Congreso de la Unión, ¿qué injerencia va a tener en el Ejecutivo para la conformación o para decirle, ¿sabes qué? Pues como que no estás cumpliendo tanto con el gobierno de coalición o no estás tanto cumpliendo con lo que tú pactaste. Entonces, principalmente estos son los aspectos que yo resalto, de los cuales podremos decir que son los retos principales del gobierno de coalición. Pero sobre todo, la voluntad política de los actores, la voluntad política de nuestros políticos, de nuestros gobernantes, de nuestros legisladores, de nuestros partidos políticos. Eso principalmente es algo que yo resalto. Lo dices muy bien, César, porque hay actualmente una preocupación de qué va a pasar después de las elecciones. Y este quizás sea un tema que se suba con mucho más frecuencia a la mesa de discusión. Eh, Me pregunto, tú que eres el experto en el tema, ¿este gobierno de coalición pudiera ser una alternativa a la segunda vuelta electoral?
Esto dependería de si segunda vuelta electoral la estamos considerando únicamente como presidencial o la estamos considerando también como legislativa. Y digo esto porque reitero en el aspecto de que la segunda vuelta electoral ha sido benéfica, ha sido concisa, ha sido realmente operante cuando se considera también al Congreso. Y en este sentido, a raíz de la legitimidad que puede surgir de una segunda vuelta electoral, tenemos que analizar si eso también genera gobernabilidad. Yo creo que no hablemos en concreto de que pueda ser una alternativa. Son dos figuras, digamos, muy relacionadas y que al último sus alcances son los mismos, que es la legitimidad y la gobernabilidad, pero que en última instancia también constituyen dos percepciones totalmente distintas. Y estas percepciones están dadas a partir de muchísimas experiencias, como por ejemplo la experiencia peruana, en donde pues la legitimidad o la gobernabilidad dada a partir de la legitimidad se ve ampliamente mermado, porque simplemente en la última elección presidencial, los dos candidatos punteros, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, pues tuvieron un margen entre el primero y el segundo de apenas 2%. En cambio, lo cual no genera en primera instancia una legitimidad concreta y tampoco una gobernabilidad, porque también la sociedad está ampliamente dividida. En cambio, un gobierno de coalición yo creo que sí genera, sí podemos hablar de una alternativa para generar gobernabilidad por esta variación de ideas, por esta conformación plural de del gobierno. Entonces, yo creo que sí, pero sobre todo reitero en el aspecto de no importa tanto qué figura utilicemos. Hay dos aspectos importantes, la madurez de nuestros políticos y la madurez de la sociedad. Porque sí, en Francia ha funcionado y en Latinoamérica no lo ha sido tanto por las instituciones, pero sobre todo por la participación de las personas, por la participación de la sociedad, por la participación de los jóvenes, por la participación y el involucramiento de toda la sociedad. Esto ha sido uno de los factores importantes. Y yo creo que en general, en materia electoral y en materia política, la clave está en la participación ciudadana, la clave está en la información que puedan tener las personas. Qué importante que menciones esto último, César, porque justo este 2 de junio será un domingo que sin duda alguna será un parteaguas en el desarrollo político de nuestro país, porque tendremos elecciones federales, locales, municipales, pues a nivel ejecutivo y a nivel legislativo. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu visión de la importancia de la participación de los jóvenes en este proceso electoral? Pues miren, prácticamente los jóvenes de entre 18 y 23 años será su primera elección. Representamos una gran cantidad de electores. Para mí será mi primera elección. Entonces, y creo que para muchísimos de nuestros compañeros de la facultad o compañeros de aulas, compañeros de estudio, pues también será su primera elección. Nosotros los jóvenes siempre hemos formado parte importante en la vida política del país. Prácticamente las grandes reformas electorales que se han dado han sido a raíz de controversias derivadas de juveniles y movimientos estudiantiles. La reforma de la década de los 70 de Reyes Heroles, pues fue un resultado de los movimientos de 1968 y de 1971. Las reformas electorales que se dieron en 2014, pues fue un resultado de los movimientos sociales y los movimientos estudiantiles de el 2012, ¿no? Entonces, principalmente yo creo que la actuación de los jóvenes es fundamental. Por ahí hay una frase que dicen que no somos el futuro, somos el presente. Y yo creo que en ese sentido, nosotros como jóvenes debemos de tomar muchísimas riendas de las decisiones políticas de nuestro país.
y sobre todo participar, salir a las urnas, porque también somos una gran cantidad de electores los que estamos en esta edad joven y que vamos a votar. Pero hablar de política para los jóvenes hoy es aburrido. Hablar de política para los jóvenes hoy es tedioso. Prácticamente se dejan llevar más por una cancioncita que verdaderamente por unas propuestas. He hablado con muchísimos amigos, compañeros, que es como de, ¿por quién vas a votar? Por Maines, el de la cancioncita, ¿no? Y es como de, oye, ¿conoces sus propuestas? Y es como de, no, pero lo vi en un TikTok y bueno, es el más afín, ¿no? No podemos tener ese nivel de cultura política, no podemos dejar nuestro voto a un TikTok o a una canción, debemos de involucrarnos más, y no porque estudiemos derecho o estudiemos ciencias políticas, sino porque en general cualquier joven, estudie o no estudie, estudie lo que sea, o trabaje o haga lo que sea de su vida, debe de informarse porque al último es la conducción de su país y puede traer ello repercusiones muy importantes, ¿no? Simplemente vemos lo que pasó ayer en el Congreso, la aprobación de la ley de las Afores, es como de, hay que echarle ojo a ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor no eres un experto en la materia, pero son cosas que como mexicanos y como jóvenes debemos de echarle ojo. César, te voy a comprometer para ver si puedes sacar tu bolita mágica y hacer una predicción del futuro. Fíjate que para los jóvenes que nos escuchan, para no hablar de tanta historia, en el año 2000 dejó el gobierno de ser tricolor y cambió a ser azul y duró 2 sexenios, 2000 y 2006. Después, en el 2012, regresaron los tricolores y en el 2018 se incorpora una nueva figura política, primero un movimiento político y después un partido político, y que es el que está actualmente en la administración federal. Todas estas figuras y las circunstancias actuales, ¿tú qué ves a partir del 2 de junio con todo lo que sabes de toda esta información política? ¿Cuál sería tu pronóstico? Realmente las estadísticas muestran que pues hay cierto partido político, Morena, que tiene una amplia ventaja en muchísimas elecciones, ¿no? Y yo creo que esto es preocupante, y no porque se trate de Morena, ojo, o sea, no, aquí no se trata de colores, aquí no se trata de que si Morena, de que si el PRI, el PAN o no. Aquí se trata de la concentración del poder. Y yo lo que puedo divisar es que, pues, en la elección que está próxima a realizarse, pues se puede producir un resultado similar al 2021, porque, bueno, muchísimos actores políticos no van a dejar ir el poder tan fácilmente. Podemos esperar controversias electorales posteriores a la elección, grandes impugnaciones por tope de gastos tope de gastos en la realización de campaña, en fin, distintos aspectos, ¿no? Y en este sentido, pues lo que yo puedo divisar es que la conformación de los congresos, tanto del federal como de los distintos locales que se someterán a renovación, va a ser pues similar a la que ocurrió en 2021. No creo que sea similar a la del 2018 con una amplia mayoría morena y con esta ola que traía Morena, pero reitero en el aspecto de observar si como sociedad, y lo mencionaba en una de mis preguntas al principio, si como sociedad nos conviene dejarle el poder a un solo partido político. Y reitero, esto no se trata de dejárselo a Morena. Así fuera Morena, o fuera el PAN, o fuera el PRI, o fuera cualquier fuerza política, no importa. Debe haber contrapesos, debe haber bloques que puedan limitar el poder de los actores políticos. Porque si no, lo único que esto nos conlleva es a una demagogia en la cual únicamente ciertas figuras resalten y lleven su agenda, y la pluralidad que esperábamos y que justamente se da en el Congreso, pues se ve opacada por mayorías. Entonces, pues yo de verdad, en general, a todos los invito a, indistintamente de la afinidad política que tengan, hagan un voto
dividido, o sea, un voto distinto para el Congreso a distinto para el Ejecutivo, ¿no? Pues qué bien que lo dice César. Con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Mi querida amiga Ale, extraordinario invitado, con mucha claridad en su expresión y creo que hoy todos salimos ganando con estas ideas. Nos vamos. ¿Quisieras decir algunas palabras, Ale? Claro que sí. Me voy muy contenta, muy orgullosa de la calidad de los alumnos que tenemos. Creo, amigo, que tenemos esperanza con jóvenes como él, con jóvenes que piensan, que no se conforman, que estudian, que investigan y que de una forma tan sencilla entienden y su generosidad de regalarnos este tiempo para exponernos un tema que es sumamente complicado de una forma clara como lo piensan los jóvenes en la actualidad. Estoy muy emocionada y muy orgullosa, César. Tu generación es extraordinaria. Los quiero mucho y muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo programa. Esta noche tuvimos a un extraordinario invitado, César Sebastián Rivera Ortega, quien propuso el tema Segunda Vuelta Electoral y Gobierno de Coalición. Muchas gracias, César, por haber estado con nosotros. ¿Quisieras decir algunas palabras para despedir el programa? Claro que sí, ¿no? Pues agradecer a la audiencia que nos escuchó y sobre todo a ustedes dos, profesor Vicente y profesora Alejandra, por esta cordial invitación. Y pues bueno, muchísimas gracias. Yo creo que es un tema muy importante dado el contexto que estamos viviendo y reitero en los agradecimientos también hacia la audiencia. Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches.